¿Qué sucede cuando la humillación se convierte en una venganza peligrosa? En una pequeña aldea agrícola donde la vida cotidiana transcurría con la tranquilidad de los campos verdes y el canto de los gallos cada mañana, nadie imaginaba que un incidente aparentemente pequeño pudiera transformarse en una tragedia aterradora. Todo comenzó en una tarde que parecía completamente normal. La granja de Gwen y de estaba al final de un pequeño camino de tierra del pueblo. Siempre estaba llena de risas del cacareo de las gallinas y del familiar olor a paja que caracteriza la vida en el campo. Pero ese día esa paz se rompió. La señora Sam, madre de Dee, y también la actual suegra de Gwen, pasaba cerca del gallinero para revisar a las gallinas como hacía normalmente. La suave luz amarilla de la tarde se extendía sobre los viejos techos de lámina y la cerca de bambú que rodeaba el gallinero. Cuando se acercó, se detuvo de repente. La puerta del gallinero estaba ligeramente abierta. Eso no era normal. Gwen siempre era muy cuidadosa al cerrar el gallinero para evitar que entraran animales salvajes o extraños. La señora Sam entrecerró los ojos y miró hacia adentro. Había una figura agachada detrás de la cerca de bambú. Por instinto empezó a caminar más despacio y se acercó en silencio. Y lo que vio la dejó completamente sorprendida. Allí, justo al lado del gallinero, la ex-suegra de Gwen estaba agachada metiendo apresuradamente 2 gallinas dentro de un gran saco. Las gallinas asustadas batían las alas con fuerza y cacareaban desesperadas. La mujer intentaba taparles el pico para que no hicieran ruido. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué está haciendo usted?, gritó de repente la señora Sam. La mujer se sobresaltó tanto que dejó caer el saco al suelo. Las 2 gallinas salieron disparadas de inmediato, corriendo desordenadamente alrededor del gallinero. En solo unos segundos, la verdad quedó expuesta ante todos. El ruido hizo que Gwen y Dee salieran corriendo de la casa. Cuando Gwen vio lo que estaba pasando, se quedó casi paralizada. La mujer que alguna vez había sido su suegra, ahora estaba allí con el saco abierto a sus pies y las gallinas que acababa de intentar robar. Lo que Gwen sentía no era solo enojo, era un dolor profundo y una gran decepción. Nunca había imaginado que una relación que alguna vez fue de familia pudiera caer tan bajo. Los murmullos empezaron a escucharse cuando los vecinos oyeron los gritos y comenzaron a acercarse. En un pueblo pequeño, algo así casi nunca ocurría. La gente se reunió alrededor del gallinero formando un círculo, susurrando entre ellos con incredulidad. La ex-suegra de Gwen permanecía inmóvil. Su rostro estaba rojo, lleno de rabia y vergüenza. El ambiente se volvió tan tenso que parecía imposible respirar. Después de unos minutos de silencio incómodo, Gwen tuvo que tomar una decisión difícil. Decidió informar del incidente a la policía local. No era algo que quisiera hacer, pero entendía que si lo dejaba pasar, los problemas podrían ser mucho peores en el futuro. Cuando llegó la policía y comenzó a tomar nota de lo sucedido, la humillación para la ex-suegra se volvió insoportable. Los aldeanos observaban, miradas curiosas, susurros a sus espaldas. Para ella, aquello no era solo un error descubierto. Era una vergüenza pública. En su mente, Gwen era la responsable de haberle hecho perder todo su honor frente a todo el pueblo. Aunque al final la policía solo le dio una advertencia y la dejó marcharse, la herida en su corazón ya era demasiado profunda. Cuando salió de la granja esa tarde, no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero en su mirada la amargura ya comenzaba a transformarse en algo más peligroso. Desde ese día, cada vez que pasaba por el camino que llevaba a la granja de Gwen, su mirada se detenía en el gallinero. Una mirada fría, llena de resentimiento. Los campos que antes eran tranquilos, ahora solo le recordaban el momento en que fue humillada delante de todos. En su mente, lo ocurrido aquel día no había sido culpa suya. Ella creía que Gwen la había traicionado y avergonzado. Y poco a poco, ese pensamiento se convirtió en una semilla de odio. Día tras día, esa semilla creció dentro de ella. Los rumores se extendieron por todo el pueblo.
Cada mirada de los demás se sentía como una puñalada contra su orgullo. Noche tras noche no podía dormir. En su mente aparecía una y otra vez la imagen de la señora Sam gritándole y descubriéndola. La imagen de Gwen llamando a la policía. La imagen de los aldeanos observando. La vergüenza se fue convirtiendo lentamente en una rabia ardiente. Y entonces, una noche mientras el viento soplaba con fuerza sobre los campos y las nubes oscuras cubrían la luz de la luna, el campo quedó sumido en un silencio profundo. El pueblo ya dormía. Solo se escuchaba el susurro de las hojas moviéndose con el viento y el ladrido lejano de algunos perros. En la oscuridad, una figura caminaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a la granja de Gwen. Era su ex-suegra. Sus pasos eran lentos pero decididos. En su mano llevaba un pequeño bidón de gasolina. Su corazón latía con fuerza, pero la rabia era más fuerte que el miedo. Se quedó de pie frente al gallinero durante un largo momento. Sus ojos recorrieron la granja, la casa, los árboles del jardín, las gallinas. Todo aquello que ella creía que le había quitado su dignidad. Y en ese momento un pensamiento cruel apareció en su mente. Si yo ya no tengo nada, ellos tampoco deberían tenerlo. Lentamente vertió la gasolina sobre un montón de paja seca junto al gallinero. Sacó un fósforo. La pequeña llama apareció en la oscuridad. Y solo unos segundos después, el fuego empezó a extenderse. Pero justo en ese momento, dentro de la casa, Dee se despertó de repente por el olor a humo. Cuando abrió la puerta y salió, vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. La granja estaba ardiendo, y la desesperada carrera para salvar su casa, sus animales y su futuro acababa de comenzar. En su mano llevaba una antorcha encendida. La llama temblaba con fuerza en el frío viento de la noche. La luz anaranjada parpadeaba sobre su rostro, proyectando sombras extrañas que lo hacían verse más frío e indescifrable que nunca. En sus ojos ya no quedaba ninguna duda. Solo una determinación helada alimentada por días enteros de resentimiento. Estaba de pie detrás de la granja de Gwen, donde grandes montones de paja seca se apilaban junto al corral del ganado. Era la parte más tranquila de la granja, lejos de la casa de madera donde Gwen y Dee dormían. El viento nocturno soplaba con fuerza, haciendo que la paja seca susurrara como si fueran voces en la oscuridad. Por un breve instante se detuvo. Sus ojos se quedaron fijos en aquel terreno que alguna vez le resultó tan familiar. Hubo un tiempo en que ella cruzaba esa puerta como parte de la familia. En las tardes de verano solía sentarse bajo el árbol cerca del gallinero conversando y riendo con todos. Pero ahora, todo eso solo existía en sus recuerdos. La rabia en su interior pronto borró cualquier rastro de nostalgia o duda. En su mente reapareció con claridad el momento en que los aldeanos la miraban el día que fue sorprendida robando las gallinas. Las miradas, los susurros y el rostro de Gwen cuando llamó a la policía. Para ella, aquello era una traición imposible de perdonar. Apretó con fuerza la antorcha en su mano. No dijo una sola palabra. No miró hacia atrás. Caminó lentamente hacia el montón de paja seca. El viento que cruzaba los campos hizo que la llama de la antorcha se avivara aún más, danzando en la oscuridad. El montón de paja frente a ella era el combustible perfecto para una tragedia. Y entonces, sin pensarlo ni un segundo más, arrojó la antorcha encendida sobre la paja. Al principio solo apareció una pequeña llama que empezaba a lamer silenciosamente las hebras de paja. La débil luz titilaba en la oscuridad. Pero apenas unos segundos después, la paja seca se prendió de inmediato. Las llamas crecieron con violencia, extendiéndose rápido como una bestia recién liberada de sus cadenas. En un instante el montón de paja ardía intensamente en medio de la noche. El viento sopló aún más fuerte, haciendo que las llamas se elevaran y se extendieran. Se arrastraban por el suelo seco, alcanzaban la cerca de madera y empezaban a trepar por el techo del gallinero cercano.
La granja que minutos antes estaba en completa calma, ahora se convertía en una escena aterradora. Dentro del gallinero, las gallinas comenzaron a entrar en pánico. Sus cacareos desesperados rompieron el silencio de la noche. Batían las alas sin control, corriendo en círculos intentando escapar. Las cabras del corral vecino empezaron a balar con miedo, apretándose unas contra otras al oler el humo. El fuego seguía creciendo. Una luz roja intensa iluminaba los campos alrededor de la granja de Gwen. El humo subía espeso retorciéndose en el aire frío de la noche y llevando el olor de la paja quemada por todo el pueblo dormido. A lo lejos, la mujer permanecía quieta mirando cómo el incendio crecía. Su rostro estaba frío, sin expresión. Solo el reflejo del fuego brillaba en sus ojos. Pero luego, tan rápido como había llegado, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del camino de tierra. Dejó atrás el incendio que amenazaba con destruir todo lo que Gwen y Dee habían construido durante años. Pero lo que ella no sabía era que, esa noche todavía había alguien despierto. Y su plan de venganza estaba a punto de arruinarse de una forma que nunca habría imaginado. Esa noche Dee aún no dormía. Como muchos agricultores que aman su tierra y a sus animales, tenía la costumbre de revisar la granja una última vez antes de acostarse. El viento afuera soplaba con más fuerza de lo normal. Las contraventanas de madera crujían. Una sensación extraña de inquietud empezó a invadirlo. Había algo en esa noche que no estaba bien. Cuando Dee salió al patio, miró por casualidad hacia la parte trasera de la granja. Una luz débil brillaba a lo lejos. Al principio pensó que quizá era una linterna que alguien había dejado cerca del montón de paja. Pero de repente la luz se hizo más fuerte. Parpadeaba, se movía y crecía. El corazón de Dee empezó a latir con fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello no era una linterna. Era fuego. ¡Fuego!, gritó Dee por instinto. Su voz rompió el silencio de la noche. Sin perder ni un segundo, corrió hacia la parte trasera de la granja. Cuando se acercó, el calor de las llamas golpeó su rostro. La escena frente a él hizo que su corazón se encogiera. El montón de paja junto al corral ardía con fuerza. Las llamas ya empezaban a subir por el techo de madera del gallinero. Las gallinas gritaban aterradas dentro. Las cabras golpeaban la cerca intentando escapar del peligro que se acercaba. Dee agarró la manguera más cercana. Sus manos temblaban mientras abría la válvula del agua. Un fuerte chorro salió disparado atravesando el humo y cayendo directamente sobre la paja en llamas. «¡Gwen, despierta! ¡Hay fuego!», gritó con todas sus fuerzas. Su voz resonó en la noche. Unos segundos después, las luces de la casa se encendieron. La puerta se abrió de golpe. Gwen salió corriendo y cuando vio las llamas iluminando todo el patio, su rostro se puso pálido del impacto. Pero no se quedó quieta, no dudó. Corrió directamente hacia el gallinero. El humo le irritaba los ojos, obligándola a entrecerrarlos, pero aún así abrió la puerta del corral. Las gallinas aterradas salieron corriendo en todas direcciones por el patio para escapar del fuego. Mientras tanto, Dee seguía luchando contra el incendio. El agua golpeaba sin parar el montón de paja y la cerca de madera. Las llamas siseaban violentamente al tocar el agua. El vapor se elevaba en espesas nubes en el aire frío de la noche. La señora Sam, al oír los gritos, también salió corriendo. En pocos minutos ya estaba llamando a los vecinos para que ayudaran. Los aldeanos llegaron con cubos, baldes, cualquier cosa que pudiera servir para apagar el fuego. Formaron una larga fila, pasando agua, echando agua, una y otra vez. El viento seguía intentando alimentar las llamas, pero la unión de todos empezó poco a poco a debilitarlas. Después de lo que pareció una eternidad, las llamas rugientes finalmente comenzaron a disminuir, y poco a poco se apagaron. Solo quedaron montones de paja empapada aún humeando. Agotado, Dee dejó caer la manguera y respiró con dificultad. El gallinero estaba chamuscado, la cerca de madera negra por el fuego. Pero la granja seguía en pie.
Wen estaba a su lado con las manos todavía temblando. Sus ojos se detuvieron en el suelo cerca del montón de paja quemada. Bajo la débil luz de las brasas vio unas huellas marcadas en la tierra húmeda. Huella tras huella, alejándose de la granja. En ese instante un pensamiento frío cruzó su mente. Aquello no había sido un accidente. Alguien lo había hecho a propósito. Pero cuando miró a Dee con la ropa empapada, el rostro cubierto de ceniza, pero aún firme a su lado, el miedo dentro de ella empezó a desaparecer, porque entendió algo. No importaba cuánto odio existiera allá afuera. Mientras ellos siguieran uno al lado del otro, no habría fuego lo suficientemente fuerte para destruir la vida que habían construido con amor, paciencia y valentía. El fuego ya se había apagado, pero la tensión aún flotaba en el aire de la granja. El humo seguía saliendo lentamente de los montones de paja medio quemados. El olor a madera chamuscada y a paja mojada se extendía por todo el jardín. Las gallinas que acababan de ser liberadas seguían corriendo desordenadamente por el patio, soltando de vez en cuando gritos de pánico. Dee se quedó quieto un buen rato, intentando recuperar el aliento después de la lucha contra el fuego. Pero dentro de él una sensación fría empezaba a crecer. Miró al suelo donde Gwen acababa de señalar. Unas huellas claras estaban marcadas en la tierra húmeda, extendiéndose desde el montón de paja quemada hasta el pequeño camino detrás de la granja. No eran huellas de nadie de la casa, tampoco de los vecinos. Dee se agachó y tocó suavemente una de las huellas. La tierra todavía estaba blanda. Eso significaba que la persona se había ido hacía poco. «Alguien hizo esto», susurró Gwen con la voz ligeramente temblorosa. Dee no respondió de inmediato. Se levantó y miró hacia el oscuro camino detrás de la granja. El sendero de tierra atravesaba los campos y desaparecía en la oscuridad. De repente una sospecha inquietante apareció en su mente. «Creo que sé quién fue», dijo lentamente. Gwen lo miró. Ella también pensó en la misma persona, la ex-suegra. Solo ella tenía suficiente resentimiento para hacer algo así. Los vecinos que estaban alrededor empezaron a murmurar. Algunos miraban las huellas y luego se miraban entre ellos como si también estuvieran pensando lo mismo. La señora Sam apretó las manos con el rostro serio. «Deberíamos llamar a la policía», dijo. Dee asintió. Pero antes de que pudiera entrar a la casa para buscar el teléfono, un pequeño ruido se escuchó al final del camino de tierra. Todos giraron la cabeza. En la oscuridad una figura caminaba apresuradamente. La débil luz que salía del patio de la granja iluminó lo suficiente para reconocer aquella silueta. Era ella, la ex-suegra de Gwen. Tal vez no esperaba que el fuego se apagara tan rápido. Cuando vio a tanta gente reunida en el patio de la granja, se detuvo de repente. Un silencio pesado cayó sobre todos. Dee dio un paso adelante. «¿Por qué volvió aquí?», preguntó con voz grave y tensa. La mujer no respondió. Sus ojos pasaron por el montón de paja quemada, el gallinero chamuscado, y finalmente se detuvieron en el rostro de Gwen. En su mirada apareció algo complejo: rabia y también nerviosismo. «¿Sabe lo que es esto?», continuó Dee señalando las huellas. «Alguien intentó quemar nuestra granja». La mujer siguió en silencio. Pero ese silencio lo decía todo. Un vecino habló. «Las huellas salen justo por el camino por donde usted acaba de venir». Otro añadió. «Esta noche también la vi cruzando el campo». El ambiente se volvió aún más tenso. Finalmente la mujer soltó una risa baja, una risa seca. «¿Creen que fui yo?», dijo con amargura. Nadie respondió. Pero las miradas de todos eran suficiente respuesta. Gwen dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza. La mujer frente a ella había sido su suegra, la que alguna vez compartió la mesa con ella, la que alguna vez la llamó nuera. «¿Usted hizo esto, verdad?», preguntó Gwen. Su voz no estaba llena de rabia, solo de tristeza. La mujer la miró fijamente. Durante unos segundos sus ojos temblaron, y entonces todo estalló. «Sí», gritó. «Fui yo».
La gente alrededor empezó a murmurar con fuerza. «Ustedes me humillaron delante de todo el pueblo», continuó ella con la voz temblando de ira. «Por unas simples gallinas llamaste a la policía. ¿Crees que eres mejor que los demás?» Sus palabras amargas resonaron en el aire de la noche. Gwen permaneció inmóvil. Sentía el corazón pesado. «Estuvo a punto de matarnos a todos», dijo con voz fría. «¿Ha visto hasta dónde llegó el fuego? El gallinero, los animales, incluso la casa». La mujer guardó silencio por un momento. Sus ojos se dirigieron hacia el montón de paja quemada, como si por primera vez se diera cuenta de lo grave que había sido lo que hizo. Pero su orgullo no le permitió retroceder. «Se lo merecen», dijo con dureza. Aquellas palabras enfurecieron a algunos vecinos. Un hombre mayor dio un paso adelante. «Ha ido demasiado lejos», dijo. «Esto ya no es una simple pelea familiar». Justo en ese momento el sonido de una sirena de policía se escuchó desde el camino del pueblo. Las luces azules y rojas brillaron en la oscuridad. Probablemente alguien había llamado al ver el incendio. El coche se detuvo frente a la entrada de la granja. 2 policías bajaron del vehículo. Rápidamente entendieron lo ocurrido al ver la paja quemada y al grupo de personas reunidas en el patio. Después de escuchar a todos y observar las huellas en el suelo, se acercaron a la mujer. «Necesita venir con nosotros», dijo uno de los policías. Esta vez ella no se resistió. Cuando le pusieron las esposas, solo miró a Gwen por última vez. En sus ojos ya no había una rabia feroz, solo cansancio y amargura. El coche de policía se marchó en la noche. Las luces desaparecieron poco a poco por el camino del pueblo. La tranquilidad finalmente regresó a la granja. Pero todo había cambiado. Miró alrededor del patio. El gallinero chamuscado. El montón de paja convertido en ceniza. Pero la casa seguía en pie. Las gallinas seguían vivas. Su familia estaba a salvo. Se volvió hacia Gwen. Ella estaba mirando el cielo nocturno donde el humo aún se elevaba lentamente. Depuso suavemente una mano sobre su hombro. «Lo logramos», dijo. Gwen asintió en silencio. Esa noche casi no durmieron. Junto con los vecinos limpiaron los restos que había dejado el incendio. Cuando el amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, la primera luz del día iluminó los campos. Los rayos suaves del sol cayeron sobre la granja. Todo aún parecía desordenado, pero también lleno de esperanza. Volvió a levantar algunos postes quemados de la cerca. Gwen reunió de nuevo a las gallinas. La señora Sam preparó una tetera caliente para todos. La vida, poco a poco, volvía a su lugar. La granja seguía allí. La familia seguía allí. Y aunque la noche anterior había sido peligrosa, también les recordó algo importante. El odio puede quemar muchas cosas, pero el amor, la unión y el valor son mucho más fuertes para mantener un hogar en pie.